En este video te voy a mostrar cómo utilizar Odoo Studio. Odoo Studio es una herramienta fantástica si queremos personalizar nuestros módulos en Odoo o incluso si queremos construir una aplicación completamente desde cero. No necesitas conocimiento de programación para poder crear tu propio módulo e incluso poder cambiar todos los procesos en tu empresa si es que tienes algún modelo de negocio especial que requieras trabajar de alguna forma en particular, o si es que quieres hacer modificaciones menores, agregar campos, editar vistas o simplemente hacer cambios estéticos en tu base de datos. Sin embargo, te voy a mostrar también cuáles son los pros y los contras de esta herramienta, en qué casos no debemos usarla, porque peligrosamente, si es que hacemos modificaciones, podemos tener algunos problemas a futuro, sobre todo con actualizaciones. Vamos a ver esto paso a paso en detalle. Este tutorial será un poco más extenso porque este módulo da para mucho e iremos aumentando en complejidad. Lo que veremos en este tutorial, en primer lugar, es cómo realizar cambios estéticos en tu base de datos que te permitirán adaptarla o personalizarla a como más te gusta. Luego veremos cómo crear formularios personalizados y modificaciones simples en los diferentes procesos que ya trabajamos con los módulos oficiales. Veremos también cómo personalizar algunas vistas, y esto es muy útil si es que quieres ver ciertos campos que normalmente no los tienes en las vistas preconfiguradas. También veremos cuál es la lógica de los campos relacionados, y esto es muy importante para entender de qué forma se relacionan los diferentes datos que tenemos en nuestra base de datos y cómo podemos crear nuevos campos y trabajarlos en base a las relaciones de los diferentes modelos de tu base de datos. Luego veremos, y esto ya será un poco más sofisticado, cómo crear una aplicación completamente desde cero. Y finalmente veremos algunas herramientas que tenemos para automatizar procesos con Odoo Studio. Vamos a comenzar con una base de datos de prueba e iremos a la sección de aplicaciones. Studio es una aplicación más, por lo que si la buscamos y la instalamos, veremos que se habilitan diferentes menús que nos permiten realizar todos los cambios que iremos viendo en este tutorial. Al instalar la aplicación, veremos que nos vuelve a llevar al menú principal y aquí se ha instalado este icono donde vemos la posibilidad de trabajar personalizaciones. Esto lo veremos en todos los módulos. En particular vamos a ir viendo estos cambios básicos que son cambios estéticos, pero vemos que acá podemos crear una nueva aplicación, también lo dejaremos para más adelante. Vamos a avanzar primero con las diferentes personalizaciones. Odoo Studio permite que podamos cambiar el fondo de nuestra base de datos y de esta manera podemos subir una foto. Voy a simular en este ejemplo que esta es una empresa que se dedica a arrendar propiedades en Airbnb y queremos manejarlo a través de nuestra base de datos y modificar algunos campos para poder manejar las propiedades que tenemos. En este caso subí un fondo, una foto cualquiera, de ejemplo, y vemos que si es que nos vamos a cualquier módulo dentro de nuestra base de datos, por ejemplo, como podría ser el módulo de ventas, vamos a ver que este botón permanece activo en todas las vistas que tenemos y aquí podemos hacer modificaciones. ¿Qué nos permite hacer esto? Podemos modificar, en este caso, las vistas que estamos viendo, agregando diferentes campos. Podemos agregar algún botón, por ejemplo. Veremos esto con más profundidad más adelante. O podemos entrar a algún registro en particular y hacer modificaciones también sobre esta vista. Por ejemplo, aquí tenemos una venta y podría ser que queramos agregar un campo nuevo. Voy a partir con un ejemplo sencillo, que es un campo de texto. Para este campo podemos editar en el menú de la sección izquierda las diferentes propiedades del campo que acabamos de crear. Podemos dejarlo invisible si queremos que no se vea en este formulario, indicar si es que es un campo requerido, por ejemplo, es decir, que es obligatorio completar, o si es un campo de solo lectura. También podemos modificar la etiqueta y para este campo, por ejemplo, vamos a indicar que para que el usuario pueda seleccionar, o en este caso, escribir la ciudad en la que está trabajando esta venta. Esto es solo un ejemplo y normalmente esto se trabaja con campos relacionados, pero quiero hacer un ejemplo sencillo para comenzar. Tenemos diferentes alternativas más. Vamos a dejar esto acá solo para el ejemplo. Y esto nos va a permitir, además, que si volvemos a nuestra lista de presupuestos, podamos modificar los campos que tenemos a seleccionar y agregar, en este caso, algún campo personalizado. Vemos que ya tengo ingresado acá la ciudad. Si es que no les aparece el campo que acaban de crear, lo pueden agregar también con esta funcionalidad de estudio. Voy a mostrarles cómo se hace. Esta vista, donde estamos viendo este listado de todos nuestros pedidos de venta, también puede ser editada y en este caso podemos agregar nuevos campos
o trabajar con campos existentes. Y dentro de esta lista les va a aparecer los campos que hayan creado. Por ejemplo, el que yo creé recién debe estar al fondo. Y claro, como ya lo agregué, no se ve porque es ciudad, pero aquí tengo otro campo que había creado de ejemplo. En este caso ya tengo agregada la ciudad acá. Entonces, estos campos que vamos creando los podemos ir agregando también en las vistas de lista. Estas modificaciones son muy útiles no solamente para campos nuevos o para procesos especiales, sino que muchas veces, y a mí me acomoda, por ejemplo, en nuestro listado de pedido de venta, ver diferentes campos que no necesariamente son los que vienen por defecto, y de esta manera podemos modificar esta lista. Por ejemplo, podría ser que a mí me interese ver no solamente la fecha de la orden que tenemos acá, sino que agregar también la fecha de entrega que está considerada para estos pedidos. Depende también toda esta información de los estados en los que están los presupuestos o de qué manera lo estamos manejando, pero veremos diferentes opciones. Podríamos ver también, por ejemplo, no solo el vendedor, sino que ver el equipo de ventas y de esta manera poder ver rápidamente si es que es una venta a través del sitio web o ventas directas, etc. Vamos a ver ahora cómo Odoo Studio nos permite personalizar nuestras vistas. Las vistas son la interfaz que nos permite acceder a los diferentes datos de los modelos que están dentro de nuestra base de datos y existen diferentes tipos de vistas que podemos personalizar con Odoo Studio. En este caso, nuevamente vamos a hacer botón en el icono de Studio y veremos que tenemos la información que habíamos estado trabajando y tenemos la posibilidad de editar esta vista. Aquí podemos modificar algunas opciones básicas. Por ejemplo, también podemos modificar este campo que nos dice qué hacer al crear un registro, si es que abrimos la vista de formulario o si es que agregamos un registro en la parte inferior o agregar un registro en la parte superior. Todo esto para personalizar la experiencia que queremos tener al momento de crear nuevos registros. También podemos ver de qué forma se ordena esto de manera predeterminada y también podríamos definir un campo que nos permita agrupar de forma predeterminada todos nuestros registros. En este caso, podríamos, por ejemplo, indicarle que esta vista por defecto venga agrupada por el vendedor, que es lo que seleccione acá. También dentro de esta interfaz de Odoo Studio podemos acceder a las diferentes vistas y acá es importante que entendamos que por defecto en algunos reportes vienen activadas algunas, pero podríamos querer activar otras. Por ejemplo, para este caso, vamos a ver que tenemos la vista de lista para las vistas de varios registros. Todo esto estamos trabajando sobre el modelo de las órdenes de venta, pero me gustaría activar la vista Kanban. Y en este caso, vamos a darle activar. Vemos que esta vista Kanban, que es lo que estamos viendo aquí, podemos editar sus propiedades. Por ejemplo, podemos indicarle si queremos hacer una creación rápida, es decir, sin ingresar al formulario del registro, crear rápidamente una tarjeta. Y vamos a seleccionar también que de forma predeterminada nos agrupe los elementos en base a lo que podría ser algún tipo de estado. Entonces podemos buscar el campo estado o status. Vamos a ocupar el campo de status para agrupar las vistas. Y vemos que acá podemos indicar la tarjeta. Con esto vamos a personalizar la información que se ve en las tarjetas y podríamos agregar etiquetas, alguna prioridad, algún avatar para poder mostrar dentro de estas tarjetas y de esta manera personalizar la forma en la que la vemos. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, dentro de nuestros pedidos de venta, la vista original que teníamos era el formato de lista. Como yo hice la modificación, se agruparon aquí por vendedores, pero también tengo la nueva vista que es la vista de Kanban. Y en este caso tenemos agrupado por estado, todos los documentos que tenía acá estaban en pedido de venta y eso tiene lógica porque estoy en el menú de pedidos de venta o órdenes. Quizá el ejemplo en ese caso no fue el mejor, pero si tuviésemos otros estatus lo veríamos de esta manera. También le indicamos que al momento de crear una nueva tarjeta, como puede ser desde este botón de acá, se puede hacer una creación rápida. Esto es un ejemplo. Y aquí se agrega, en este caso nos está pidiendo información adicional, pero podemos crearlo rápidamente. Tendríamos que seleccionar los campos que nos está pidiendo. Todo esto que vimos es solamente un barniz para explicarle las posibilidades que hay y para adentrarnos un poco más tenemos que entender cuáles son los tipos de campo que van a relacionar los diferentes modelos en nuestra base de datos. Para este ejemplo y para poder graficarlo,
si es que nos mantenemos en el módulo de ventas, vemos que al entrar a un registro cualquiera, tenemos diferentes campos que hacen referencia a otros modelos. Por ejemplo, si nos vamos a otra información, tenemos un vendedor asignado para este registro. De esta manera estamos relacionando lo que sería el modelo de sale order, órdenes de venta, con el modelo de contactos, donde tenemos a los diferentes vendedores y hay una relación de campos para asignarlo de esta forma. Veremos ahora cómo crear campos de este tipo. Para el ejemplo me voy a ir a inventario, simplemente porque quiero mostrarles otra forma de hacer el cruce de estos datos. Voy a ir a las recepciones y vamos a crear una nueva. Dentro de inventario, y como pasa con muchos otros modelos, todos estos documentos son parte del mismo modelo que tiene que ver con los movimientos de inventario. Independiente de si son recepciones o son entregas o movimientos internos, son parte del mismo modelo, pero tienen campos distintos que permiten catalogarlo como una recepción o una salida de inventario. Solo para efectos del ejemplo, lo que quiero hacer es que podemos ver que acá hay una información del responsable del movimiento de inventario, pero podría querer, por ejemplo, crear o asignar un vendedor o algún responsable comercial y no solamente logístico para este movimiento en particular. Y eso lo vamos a hacer con Studio. Lo que veremos para esto es que si ingresamos nuevamente a la pantalla de Studio, tenemos la posibilidad de agregar diferentes campos y vemos que tenemos campos relacionales. Son 4 los que trabajaremos en este caso, pero para este ejemplo en particular, el que seleccionaremos es este de acá, Many to One. La lógica es la siguiente. Queremos asignar un encargado comercial a este movimiento de inventario. Entonces tomaremos registros de un modelo, el modelo de contactos o empleados, donde hay diferentes registros posibles y lo vamos a asignar a este registro en particular. Por eso el nombre Many to One. Vamos a tomar este campo, lo vamos a incluir dentro del formulario y vamos a indicarle cuál es el modelo, de qué parte de nuestra base de datos vamos a obtener estos registros que vamos a seleccionar. Podríamos agregar contacto, vamos a ver si tenemos la opción, sí. Vamos a agregar empleado y una vez que tenemos esto seleccionado, podemos trabajar este campo, podemos modificar la etiqueta y por ejemplo le vamos a poner encargado comercial. Podemos, por ejemplo, desactivar la apertura. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo que se va a seleccionar acá, al hacerle clic, no te va a llevar a el registro en particular, sino que va a quedar simplemente ahí. También podemos desactivar la creación. Esto es muy importante al momento de trabajar con este tipo de registros, porque de esta manera vamos a desactivar la posibilidad de crear un nuevo registro si es que no lo encuentra en nuestra base de datos. Tenemos otras opciones más. Vamos a dejar nuevamente esto así. Y al cerrar, vemos que ya tenemos aquí la información de los empleados que podríamos asignar a esta recepción. De esta manera tenemos un registro Many to One donde tenemos muchos registros posibles dentro del modelo de empleados, apuntando a un solo registro que es este movimiento de inventario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre desde el otro lado? Este encargado comercial podría estar, viéndolo desde el otro punto de vista, asignado a muchas órdenes de entrega o recepciones o diferentes movimientos de inventario. Para este ejemplo, vamos a ir a las distintas operaciones. Ya asignamos esta operación de acá. Podemos agregar algún producto para simular la entrega y vamos a validarla. Vamos a ir a las diferentes entregas que tenemos y voy a asignar también al mismo encargado. De esta manera estoy simulando que tiene varios registros asociados a su nombre. Entonces, si ahora vuelvo y voy al módulo de empleados, porque es el modelo al que asociamos el registro desde la operación de inventario, vamos a buscar al empleado que habíamos seleccionado, que es este de acá, y nuevamente vamos a trabajar con Studio para poder ver, antes de esto les voy a mostrar qué es lo que vemos actualmente y qué es lo que queremos agregar. En el modelo de empleados, normalmente, como viene en los módulos oficiales, tenemos una sección con documentos, un organigrama, automóviles asociados a él y el contacto asociado. Tenemos aquí un currículum, habilidades y más. Esto está pensado para aplicaciones de recursos humanos, pero lo que queremos agregar ahora, utilizando Studio, es un nuevo campo dentro de los botones que aparecen acá arriba y para eso vamos a hacer clic aquí en agregar un botón
A este botón le vamos a llamar operaciones. Podemos seleccionar algún icono que tenga relación con esto. Después con más tiempo lo podemos buscar. Voy a encargar este cohete. Y vamos a buscar los campos que tienen relación. Normalmente los campos que agregamos con estudio van a aparecer abajo, al final de toda la lista, y tienen esta estructura que parten con X-estudio. Este es el encargado comercial que habíamos agregado en el modelo de traslados. Entonces lo confirmamos. Y de esta manera vamos a ver que en el menú superior se han agregado las operaciones. Voy a cerrar para que lo podamos ver de forma normal. Si hacemos clic en operaciones, están las dos operaciones que están asociadas a este empleado y que son las que creé yo unos minutos antes. El tercer tipo de campo relacionado que les voy a mostrar son los campos many-to-many. Y como su nombre indica, tienen relación con campos en los que varios registros pueden estar relacionados con varios registros de otro modelo. Para ejemplificarlo y siguiendo el ejemplo de esta empresa en la que se van a manejar propiedades para arrendarse en Airbnb, he creado en la sección de productos este departamento y en la sección de ventas tenemos las etiquetas. Normalmente este tipo de campos se trabajan a nivel de etiquetas y por eso acá vemos que un registro dentro del modelo de productos tiene asociado, en este caso, dos etiquetas que puse solo como ejemplo, familiar y dentro de la ciudad. Pero también creé otro registro, cabaña en el lago, que tiene la etiqueta cabaña, outdoor, y vamos a agregar aquí familiar. Es decir, la etiqueta familiar en este caso está presente en dos de los registros, al mismo tiempo que cada uno de estos tiene asociado varias etiquetas. ¿De qué nos sirve entender esto? Vamos a ver que podemos utilizar con Studio también este tipo de campos para mostrarlos en diferentes vistas. Y para eso voy a irme a la lista de productos y nuevamente vamos a editar esta vista porque, por ejemplo, a mí me gustaría que al ver los productos que tengo en mi base de datos, me gustaría agregar un campo many to many. Para eso vamos a buscar el campo y vamos a seleccionarlo, vamos a arrastrarlo hacia acá. Como pueden ver, cuando se abren las propiedades del campo y según este símbolo que aparece acá, es un campo PO many to many, ya que hace un cruce entre registros de diferentes modelos, tal como indica también aquí. La etiqueta será tags, podemos traducirla si quieren a etiqueta. Y las opciones son las que hemos visto usualmente. De esta manera, al cerrar esta configuración de estudio, veremos que para aquellos productos que presentan etiquetas se van a mostrar en este formato. Entonces tenemos nuestra cabaña en el lago y vamos a buscar por aquí, si es que nos aparece, y nuestro departamento que también tiene indicadas sus etiquetas. Y ahora vamos a ver el último tipo de campo relacionado que en la base de datos aparece con el nombre de justamente campo relacionado porque permite obtener campos que están relacionados al registro que hemos asociado anteriormente. Para eso vine al primer ejemplo que habíamos visto, que tiene que ver con este empleado al que se habían asociado diferentes operaciones. Vemos que dentro del formulario acá de empleados tenemos distintos campos asociados a este modelo. Tenemos el teléfono, el correo y un montón de otros datos que nos podrían servir. ¿Qué es lo que vamos a simular? Vamos a pararnos en una entrega, en un movimiento de inventario, y vemos que está asociado el encargado comercial. Pero para no tener que ir a buscar este encargado en caso de que haya algún problema, podría ser que, por ejemplo, y no necesariamente acá en el formulario principal, sino que en información adicional, queramos agregar la información de contacto. En ese caso, lo que vamos a hacer es nuevamente abrir Studio. Vamos a ir a la información adicional porque ahí es donde queremos agregar esta información. Podríamos agregar una nueva sección y organizar esto, pero para hacerlo más simple lo voy a poner acá en otra información y buscaremos agregar, donde vamos a tomar un campo relacionado, que lo vamos a indicar acá abajo. Ahora tenemos que buscar qué es o a través de qué campo vamos a relacionar esta información. Y para eso vamos a buscar el encargado comercial, que es el campo que nosotros habíamos creado. Como ven, para este tipo de campos hay una flecha que nos permite ingresar a todos los campos que están asociados a este registro del encargado comercial. Y en este caso vamos a buscar, por ejemplo, podríamos traer su
celular del trabajo. Y este campo relacionado podríamos agregar la etiqueta que es un celular de emergencia, por ejemplo. Y luego podríamos agregar otro campo asociado al mismo registro. Por eso esto es una relación en la que se pueden agregar diferentes campos. Vamos a volver a la vista que queríamos ver, que es información adicional. Y vamos a traer nuevamente desde el encargado. Vamos a buscar correo electrónico. Este nuevo campo, correo encargado comercial. Entonces vamos a cerrar esta vista y vemos que para este registro en particular con el que estamos trabajando con el ejemplo, si nos vamos a la información adicional, tenemos ambos campos ya agregados. Si aquí no les aparece ningún registro, pese a que revisaron que en el empleado esta información sí estaba, es porque hemos asignado mal estos campos. Entonces tenemos que volver atrás. Vamos a volver a estudio. Ya sabemos que esos campos que seleccionamos no son los correctos, entonces vamos a eliminar estos dos registros de aquí. Esto es muy común y por eso lo muestro, porque pueden haber distintos campos que tienen nombres similares y para poder chequear de que sean los correctos podemos verlo previamente viendo el nombre del campo o simplemente probando a ver si es que nos trae la información correcta. Entonces nuevamente vamos a agregar el campo relacionado. En este caso vamos a ir otra vez al encargado comercial y vamos a buscar su correo. Probablemente alguno de estos campos estaba asignado en otro lugar, entonces será el correo de trabajo el que necesitamos. Voy a hacer el ejemplo con ese. Lo mismo, vamos a ingresar la información. Aquí ya vemos que sí nos está trayendo esta información correcta, por lo que podemos cerrar y verificar que para este... Bueno, aquí me equivoqué y lo agregué arriba, pero la idea es la misma. Tenemos el correo del encargado aquí. Esto luego podemos moverlo y ocuparlo en cualquier otro lugar que necesitemos. Este es el campo relacionado y nos permite traer información de estos cruces. En este último caso es importante que hagamos de alguna forma el cruce entre la operación de inventario y el empleado a través del registro Many to One que hicimos al comienzo, para que recién ahí podamos hacer esta relación a través de los campos relacionados. Más allá de toda esta explicación que hicimos para ver cómo manejar Studio, esta es la estructura de la base de datos de Odoo, y en la medida que vayan trabajando con ella van a conocerla mejor y van a entender de qué manera se relacionan los registros. Esto es importante entenderlo antes de que metamos mano a nuestra base de datos, a nuestras vistas, a nuestros formularios, porque de esta manera entenderemos cómo se construyen estas relaciones entre los modelos y cómo podemos ir a buscar la información de diferentes campos para mostrarlos según lo que necesitemos.